Dice así la palabra del Señor en el Salmo 86. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Damos gracias al Señor por esto. Amén. Nuestro Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Vamos en esta mañana, no estamos en el Evangelio de Mateo, pero sí estamos en el contexto de Mateo, ¿no? El Señor nos mostraba a través del Evangelio de Mateo de que Él estuvo afligido, Él estuvo angustiado, ¿no? Él estuvo deprimido. Y vamos a ver uno de los salmos que nos muestra la gran necesidad, ¿no?, de orar en esas circunstancias, ¿no?, o antes de ellas, ¿no? Y lo único que nos queda es pedir misericordia a Dios. No hay otra forma de orar, es pidiendo misericordia a Dios. Por eso el tema es: oremos en todo tiempo a Dios pidiendo misericordia, ¿no? Oremos en todo tiempo a Dios pidiendo misericordia, amado hermano. Dios nos ayude a entender la importancia de la misericordia de Dios, ¿no?, para ser misericordiosos también nosotros. Uno de los grandes problemas es que no practicamos la misericordia, muchos de nosotros, ¿no? Somos demasiado legalistas, rectos, severos, pero Dios nos enseña a través de uno de los más grandes hombres que nunca se fue grande delante de Dios ni de los hombres, en soberbia, en David, ¿no? En David, un hombre que Dios usó, pese a todas las circunstancias, él sabía que su Dios era Dios misericordioso. Padre, te damos gracias y te pedimos delante de ti, Padre, de la gloria, que tú hables a nuestras vidas. David es un ejemplo de muchos de nosotros que debemos de seguir. Enséñanos los principios en los cuales él vivió y cultivó y enfrentó, aún en los momentos de enfrentar el pecado, aún en los momentos de
la gloria, donde todo le iba bien, Señor, cómo Él se comportaba delante de ti, aún desde muy tierno, Señor, de adolescente, y aún hasta el día en que tenía que partir contigo, Señor, ir a tu presencia. Vemos tu palabra, el modelo de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, de alguien que se sentía un esclavo y que tú eras su dueño, Señor. Por eso que a tu Hijo Jesucristo también se le llama el Hijo de David, el Hijo de David. Gracias, Señor, porque el Hijo de David en el monte de Getsemaní también hizo lo que tenía que hacer, que era orar, para enfrentar el gran reto que el Padre le había encomendado, la misión de ir a la cruz del Calvario y morir por nuestros pecados. Háblanos, Señor. Tomen asiento, hermano. La gran necesidad de nosotros de conocer a Dios es de mucha trascendencia en nuestras vidas, amado hermano. Ya vemos cada vez más nuestra realidad como iglesia, ¿no? Ya los hombres ya no se sienten necesitados de Dios, y aún también los creyentes, ¿no? Muchos creyentes ya no tienen esa gran necesidad de Dios, y vemos que la iglesia está conformada realmente por un remanente pequeño, ¿no? Ayer predicábamos a los jóvenes sobre la promesa de Dios a Israel y decíamos de que en ningún momento Dios ha dejado de tener un remanente de judíos convertidos. En toda la historia de la iglesia, en sus casi 2000 años, en ningún instante Dios ha abandonado su promesa, y los judíos o israelitas se han convertido a Cristo ahora a través del Evangelio, no a través del pacto que ya el Señor lo ha puesto en stand-by y ha dejado el nuevo pacto, la nueva alianza, ¿no? Así, la iglesia verdadera, ¿no? La iglesia auténtica, siempre ha sido un remanente, amado hermano, no ha sido una gran multitud. Y el anhelo de muchos y el deseo de muchos, y es correcto, es que la iglesia llegue a todos los lugares y la mayor cantidad de personas se conviertan a Cristo y seamos cristianos, ¿no? Pero lamentablemente el problema de los creyentes es que no estudiamos la palabra, que no profundizamos en la palabra del Señor. Algunos solamente asisten y pueden escuchar la palabra cuando están en los cultos, o a veces una vez a la semana, llegan a su hogar y ya no vuelven a la palabra, no vuelven a estudiar la palabra, y nos convertimos en religiosos y pensamos que estamos bien, ¿no? Y que las cosas que hacemos son del agrado de Dios, y como hacemos las cosas bien, Dios nos bendice, ¿no? Pero en esta mañana Dios nos haga entender de que no es que Dios nos bendice, ¿no? Sino de que Dios tiene misericordia de nosotros. Muchas veces pensamos porque yo vengo al culto, porque soy parte de la iglesia, porque tengo una responsabilidad y lo hago bien, entonces Dios me tiene que bendecir, ¿no? Porque yo estoy haciendo lo que Dios dice en su palabra, y Dios no se puede negar a sí mismo, ¿no? Y todavía hasta podemos contender con Dios. Pero, amado hermano, cuando tú y yo tenemos esa perspectiva, conocemos muy poco a Dios. Nadie aquí se merece absolutamente nada de Dios. Dios no está endeudado con ninguno de nosotros. Dios no tiene ninguna deuda con nosotros. Dios tiene un pacto, sí, un compromiso, que es su pacto, que Él lo va a cumplir. Y Él lo va a hacer, y su palabra está ahí. Y para cumplir la voluntad de Dios, tenemos que abandonarnos en la mano de Dios, para que en su gracia y misericordia Dios nos transforme y nos convierta y nos haga realmente hombres que vivamos conforme al corazón de Dios. Dios nos ayude a entender esta verdad, amado hermano, porque muchos de nosotros tenemos eso claro, ¿no? De que si yo hago tal cosa, Dios me bendice. Si yo vengo al culto, Dios me tiene que bendecir. Si yo diezmo, Dios tiene que sobreabundarme.
Si yo hago un servicio, Dios está obligado conmigo a responderme, pero así no es, amado hermano. Todas esas cosas lo tenemos que hacer porque somos hijos de Dios y esa es la naturaleza. Si no lo hacemos, esas cosas, estamos demostrando que no somos hijos de Dios. Y el amor y la misericordia de Dios no están funcionando en nuestra vida. No lo hacemos porque para que Dios responda, no. Nuestra naturaleza nos demanda hacer todas esas cosas que estoy diciendo hace un momento. ¿Por qué? Porque eso es natural. Somos imagen y semejanza de Dios. Dios nos haga entender esta gran verdad, amado hermano. Decíamos, mire, la Biblia está llena, en el Antiguo Testamento principalmente, de narrativa, ¿no? de narraciones, y nos habla de personajes. Al comienzo vamos a encontrar en Génesis, por ejemplo, a Abraham, ¿no? De Abraham ya habla unos capítulos, ¿no? Y pueden ser 10 capítulos aproximadamente. Y así sucesivamente vamos encontrando grandes personajes, Jacob, Elías, ¿no? También podemos encontrar a Moisés mismo, ¿no? Pero ¿saben cuántos capítulos hablan de David en la Biblia? 66 capítulos del Antiguo Testamento son dedicados exclusivamente a la vida de David. 66 capítulos, sin contar las referencias bíblicas que se hace de David en el Nuevo Testamento. Mire la importancia de conocer la vida de David, ¿no? De un hombre que cuando oraba hace un momento decía que pudo haber estado en victoria y en cosas gloriosas y grandiosas, como también pudo caer hasta lo más profundo en el pecado. Y aún cuando es exhortado y Dios lo llama la atención a través del profeta Natán, Dios lo levanta, ¿no? Él es un ejemplo de lo que es la misericordia de Dios. Él es un ejemplo de que Él es misericordioso, ¿no? Hay episodios en que David tranquilamente podía haber matado a Saúl, lo tenía al frente, ¿no? Y todos querían que lo mataran, pero ahí estaba el amor de Dios, ese amor inagotable, ese amor que no tiene nombre, ¿no? Para que podamos nosotros nombrar lo que se llama misericordia en la práctica, ¿no? Que no lo mató a David, ¿no? Si no me equivoco es a Simei. ¿Qué no le dijo Simei? ¿Qué no le insultaba, ¿no? Sus soldados le decían, Señor, ordena y lo matamos. Tranquilo, tranquilo. Después que Absalón murió y David volvió nuevamente a Jerusalén, le dijo, no lo tenía para matarlo, hermano, pero no, lo mandó a una ciudad de refugio y le dijo, de ahí no te muevas. Si te mueves de esa ciudad, ya sabes, mueres. No lo mató. Y así encontramos un sinnúmero de ejemplos de David, grandes, de lo que Dios puede obrar en nuestras vidas. Y el Señor nos ayude a ello, ¿no? Por eso es que este salmo es compuesto por David. Los salmos están divididos en 5 partes. Y esta parte es la tercera parte de los salmos. Y de todos esos salmos que hay, solamente hay un salmo nada más de David. De los 150 salmos que hay, casi cerca de 80 salmos son de David. Si usted va al libro de los salmos, va a encontrar ahí Salmo de David, Salmo de David, Salmo de David. Miren de quién estamos hablando, ¿no? Decíamos que Jesús estaba en el Getsemaní y estaba angustiado. Y él sabía por qué se angustiaba y por qué se deprimía y por qué estaba triste. Aquí en el Salmo 86, David sabe por qué está en la situación en que está, pero el salmista cuando lo escribe no nos dice específicamente qué está pasando con él, solamente que al final habla de que tiene enemigos, ¿no? De que conspiran contra él, ¿no? En el 14 dice, oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violento han buscado mi vida, no te pusieron delante de sí. Es decir, eso es lo único que dice. Entonces aquí el Señor nos ayuda a entender
que podemos nosotros en cualquier situación en que estemos ir a este salmo. Ir a este salmo que nos enseña mucho, amado hermano. Primero vamos a aprender que los creyentes sabemos que el Señor es bueno y compasivo. Entonces debemos de orar y rogar por la misericordia de Dios en tiempos de angustia. Debemos de orar, clamar por misericordia de Dios en tiempos de angustia. Inclina, dice el versículo 1, inclina, oh Jehová, tu oído. Escúchame porque estoy afligido y menesteroso. ¿Sabes cuántas peticiones tiene este salmo? Tiene 17 versículos y tiene 15 peticiones. Y muchas de ellas va a decir por qué. Uno de los grandes problemas de nosotros los cristianos, y yo creo que en la iglesia estamos aprendiendo en este tiempo, y Dios permite, amado hermano, que los que están aprendiendo enseñen a otros, que las oraciones se hacen pensadas. Las oraciones, muchas veces antes de orar, es mejor que nos pongamos a meditar y a pensar en las peticiones que tenemos, en la que le vamos a presentar al Señor. Y meditemos en su palabra, meditemos en nuestra necesidad que tenemos y qué porción o qué parte de la palabra de Dios nos habla para esa necesidad o petición que vamos a presentar. Entonces nosotros, ese es trascendental, porque Dios nos va a responder conforme a esa palabra. Lo otro es que también nuestras oraciones tienen que tener un argumento. Es decir, ¿por qué? Es decir, ¿por qué? ¿En qué condición está? Yo tengo que argumentarle a Dios, porque Dios es de mi confianza. Dios, Él quiere que se acerque, somos sus hijos, ¿me entiendes? Entonces Él quiere, por eso digo que es trascendental leer la Biblia, estudiar la Biblia, amado hermano. Si nosotros los pentecostales aprendiéramos a orar en esta dimensión, hermano, olvídate. ¿Qué no haría Dios, hermano? ¿Qué no haría Dios? Si somos tan vehemente, tan apasionadamente orando, si oráramos así, como este hombre que fue lleno del Espíritu Santo, y que andaba lleno del Espíritu Santo, y que tenía la unción poderosa de Dios, Dios nos ayude, hermano. Les recomiendo en especial a los adolescentes, a los jóvenes, que se metan en la palabra. Si quieren llegar a la dimensión de lo que Dios ha preparado para ustedes, métanse en la palabra. Creo que el domingo conversaba con Carlos Jesús, con mi hijo. Le hacía una pregunta, ¿no?, con respecto al cerebro humano. Bueno, yo ya no leo, antes leía un poco más cosas científicas y casi ya no leo, ¿no? Entonces más me estoy preocupando por leer la palabra. Pero él decía de que el ratón tiene un cerebro, ¿no es cierto? Y una parte nada más, una pequeña parte del cerebro ratón, si lo proyectamos al cerebro humano, es que ha desarrollado el hombre. Es decir, lo que el hombre ha desarrollado en su cerebro es pequeñísimo, hermano. Algunos hablan que era el 10% nada más. Es decir, en los científicos, Einstein, en los genios. Entonces, ¿qué le quiero decir a los jóvenes y adolescentes? Si tú te abandonas y te metes en la palabra y comienzas a pedirle a Dios, hermano, Dios te va a abrir la mente. De verdad, te abre la mente así. Es como si alguien te partiera el cerebro que los alemanes hicieron, ¿no? Agarraban y hacían experimentos de lo más terrible y ahí querían ver cómo funcionaba el cerebro, ¿no? Hermano, Dios te lo va a abrir, ¿me entiendes? Tu mente, tu cerebro. Y vas a ser un potencial inaudito. Como antes la iglesia era el lugar donde salían los científicos, donde salían los hombres que transformaban la sociedad. El día de hoy la iglesia está debajo. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros hemos decidido hacerlo. Porque no usamos la oración como Dios quiere que lo usemos. Las cosas que estamos viendo es increíble, ¿no? Cómo el hombre puede, el día de hoy, tú escuchas en YouTube y abajo sale, estás escuchando en iglesia y abajo sale en español. Eso no lo está traduciendo ningún hombre. Eso lo hace un programa
No, que mi esposa no llegó a terminar en San Marcos, que se llama investigación operativa. Ese hace, cuando comenzó a estudiar en San Marcos, y ahí la conocí hace 40 años. No, hace casi 40 años, sí, 40 años, sí. Ese era uno de los objetivos, hermano. Y esa gente que sabe investigación operativa es lo que han creado todas esas APP, de que tú agarras cómo está el guay, cómo está el tránsito. No es que un policía te está mandando, un helicóptero está volando en el avión y está mirando cómo está y le está avisando, no. Todo es un programa, nada más. ¿Dónde ha salido? De un hombre que lo ha hecho. De un hombre, ¿me entiendes? De un hombre que un día, o un grupo de personas pensaron en eso. Por ejemplo, ¿cuántos han visto las latas de gaseosa que agarra usted de aluminio y le levanta? Dice que eso lo hizo un preso. Estaba preso. Y se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? Y comenzó, y al final se le ocurrió hacer eso. Y siendo preso, usted agarra el día de hoy una gaseosa y alza el aluminio y después lo puede tomar. Esa es pura misericordia de Dios, pura gracia de Dios. Acá dice, hoy porque estoy afligido y menesteroso. David no dice, mira, Señor, ¿tú sabes quién soy yo? ¿Tú te acuerdas de ese muchachito que un día todos estaban llenos de temor, ahí estaban llenos de pánico? Y yo dije, no, ¿quién es ese incircunciso que está blasfemando contra Dios? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que también yo maté a ese gigante? Y tú sabes todas mis hazañas y la gente ha compuesto himnos para mí. Así decía David. No, hermano. David decía, soy un pobre y afligido, un pobre desamparado. Eso es lo primero que tenemos que aprender, que a Dios no vamos con títulos ni con nada. Nosotros sin Dios somos nada. Pero a veces creemos que somos alguien. Y a veces hay muchos cristianos que piensan que son alguien. Y eso es lo que Dios nos ayuda en este tiempo. Si queremos entender la misericordia de Dios, hermano, y vivir en la misericordia de Dios y ser misericordiosos, tenemos que ir bajo esa perspectiva. Por eso digo, no, si fuéramos con esta condición delante de Dios, decirle, Señor, ¿tú para qué me has creado y salvado? Si tú tienes una inteligencia, si tienes cosas que tú te das cuenta que superan a otros, tienes que humillarte y decirle, Señor, ¿por qué me has hecho así? ¿Qué cosa quieres que yo haga? ¿Para qué? ¿En qué puedo ser instrumento de bendición tú a través de mí? En tu misericordia, en tu gracia sobreabundante, tú me puedas usar. Dice, guarda mi alma porque soy piadoso. Es decir, protégeme, Señor. Porque soy piadoso, dice, ¿no? Porque soy piadoso. Es decir, soy una persona que está ligada a ti. Porque nadie es piadoso por sí mismo. Nadie es santo por sí mismo. Nadie es misericordioso por sí mismo. Está diciendo, yo he entendido que tengo que estar unido a ti. Y como unido estoy, vengo como un hombre piadoso. Es lo que está diciendo aquí David. Y guarda mi alma. Guarda, no está pidiendo que guarde su vida. Es decir, su vida física. Está diciendo, guarda mi alma. Porque ¿qué pasa cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos, cuando tenemos problemas? A deprimirnos, a caernos. O sencillamente, si se presenta una oportunidad para solucionar el problema, lo agarramos y solucionamos nuestro problema que tenemos, pero no con las armas de Dios, no con los principios de Dios, no a la manera de Dios, sino a la manera del mundo o lo fácil, ¿no? El otro día estaba meditando y pensando, ¿no? Y decía, a veces algunos de nosotros hemos orado a Dios por algo. Y como el Señor para nosotros se demora, Dios nunca se demora por si acaso, pero para nosotros se demora, hemos avanzado nosotros y hemos tomado eso
que Dios nos iba a dar y lo hemos arruinado en nuestras manos. Imagina, tú vas a un árbol, ¿no? De la fruta que más te gusta, no sé, la fruta que más te gusta, un árbol frutal, ¿no? Y tú estás ahí y lo miras y está verde, ¿no? Pero lo quieres, ¿no? Agarras y ves la forma de sacarlo y lo sacas, pues. Dice, no, lo saco y después mi casa va a madurar. Termina se pudriendo la fruta y nunca se madura. ¿Me entiende? Cuando no entendemos la misericordia de Dios, porque Dios es lento para la ira y pronto en misericordia de su perspectiva, Dios a veces nos hace esperar. En su pronta misericordia, para Dios que es pronto, pero para nosotros es larguísima, Él nos quiere a veces enseñar, como Jesús, a sus discípulos, la escuela de la oración, ¿no? 3 horas tuvieron que orar y de las 3 horas, ninguna hora los discípulos aprobaron. Las tres exámenes los desaprobaron. Y al final ya se rindieron totalmente. Jesús, ya, ¿quién se durmió? Nomás le dijo Jesús, ¿no? Tranquilo. Pero aprendieron después. Dios nos ayude. Dice, salva tú, oh Dios, a tu siervo que en ti confía. Ahí está pidiéndonos, salva a tu siervo que en ti confía. Dijimos que el piadoso tiene una relación con Dios, por lo tanto, uno de los resultados de la fe, amado hermano, uno de los resultados de la fe es la confianza en Dios. Acá hay muchos de nosotros que somos todavía como que el Evangelio no ha funcionado en esa área de nuestra vida. Y no abren las puertas de su casa, ¿no? No abre la puerta de su casa, tú puedes ir, toca la puerta y te atienden en la puerta nomás. Y ahí te atienden, ¿eh? Nunca te abren, nunca. Y esa es su normalidad. Ese es normal para ellos. Pero delante de Dios no es eso. Correcto, ¿me entiende? Porque no hay confianza. No hay unidad en Cristo. No hay hermandad. Si eres rico o pobre, hermano, Dios lo sabe. Y si nosotros somos misericordiosos, aprendemos la misericordia, tenemos que acordarnos que la mayoría de los que estamos aquí, un día, o no sabíamos relacionarnos con las personas y lo aprendimos, o éramos tan pobres que nos daba vergüenza, porque estábamos llenos de orgullo y se presenta como vergüenza que nos vieran nuestra pobreza. Bien pobre, ¿no? Y una vez fui a visitarla porque había una emergencia. Era tan pobre que dentro no había separación de cuarto, nada, y el mismo baño estaba al medio de la casa, ¿no? Y algunas de esas familias se han convertido a Cristo, ¿no? Y el día de hoy tú vas a esa casa, creo que, no sé si habrán tomado fotos de esa casa, cuando era esa casa así. El día de hoy es un edificio de 3 pisos, ¿no? Con todo lo moderno. ¿Quién lo ha hecho? Dios, por su misericordia, hermano. Dios por su gracia. Porque cuando tú te conviertes a Cristo, Dios se encarga de ti. Por eso dice, más buscar primeramente el reino de su justicia y todo lo demás será añadido. Esa es la misericordia de Dios, ¿se entiende? La misericordia de Dios es increíble. Dios aplica su misericordia por pura gracia. Dios, a quien quiere bendecir, lo va a bendecir. El día de hoy tú estás de repente en una situación de angustia porque no tienes para comer o hay grandes necesidades. Si Cristo tardara en venir, todavía tenlo por seguro. Si tú sigues confiando en el amor ilimitado de Dios, que es la gracia de Dios, tarde o temprano Dios te va a dar lo que tú necesitas. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día, dice, mira, ten misericordia, le dice el Señor a ti. Mira, David clamaba todo el día. No es que David estaba de rodillas todo el tiempo, hermano. No, hermano, tú puedes estar andando, puedes estar trabajando y en tu mente puedes estar orando y clamando a Dios.
pidiéndole misericordia si tienes una situación, o si Dios te manda a orar por misericordia, hazlo. Porque Dios sabe lo que va a venir adelante, hermano, Dios solamente sabe. Tú y yo no lo sabemos, Dios lo sabe. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Mire la pregunta. ¿Cómo estaba? Angustiado. ¿Y qué le está diciendo? Alegra el alma de tu siervo. Hay una palabra que ahí, cuando dice Dios mío en el versículo 2, esa palabra la va a repetir varias veces, significa dueño mío, amo mío. ¿Cómo se presenta David? Como un hombre pobre, menesteroso, como un siervo, como un sirviente. ¿Ante quién? Ante Dios. Y cuando dice Señor mío, que es Adonai en hebreo, está diciendo, amo mío, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres la razón de mi vida. Tremenda oración, ¿no? Tremenda oración, hermano. Dios nos lleve a orar de esa manera. Dios nos ayude a entender por qué tenemos que orar así. Con humildad. Con humildad. No nos merecemos nada de nada. Pero Dios en su misericordia, Él va a mostrar su gracia a favor tuyo. ¿Lo crees o no lo crees, amado hermano? Dios lo va a hacer, pero Él quiere que tú y yo aprendamos. Él dijo, aprendan de mí, mírenme, paren. Mírenme a mí, dijo Jesús un día. Miren, a ser manso y humilde de corazón. Él es el único que tenía autoridad para decir, yo soy manso, yo soy humilde. Ustedes saben que yo soy Dios. Hecho hombre, pero yo soy manso y humilde. Aprendan eso de mí. Si Dios nos enseña a la iglesia y practiquemos a recibir misericordia, y practicar la misericordia con todos los prójimos, esta iglesia se va a llenar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Y cada culto, amado hermano, va a ser la gloria de Dios, porque todos nos vamos a amar de verdad. Nos vamos a amar auténticamente. El pobre va a estar confiado, pobre económicamente, con aquel hermano que tiene buena posición, porque ese hermano lo ama, tan igual como ama a Jesús. La misericordia nos va a enseñar muchas cosas, hermano, y el día de hoy la humanidad necesita misericordia. Sí, es verdad, la humanidad está haciendo cosas terribles. ¿Saben por qué lo hacen? Porque nosotros como iglesia no hemos tenido compasión, no hemos tenido misericordia de la humanidad. Lo que hacemos es censurarla. Lo que hacemos es decir tantas cosas negativas, pero nunca la bendecimos, nunca le proclamamos el evangelio. Nunca vamos con la palabra de Dios a decirle, mira, este es el plan de salvación. Esto es lo que Dios quiere contigo. Alegra el corazón de tu sirviente, porque tú, oh amo mío, a ti levanto mi alma, a ti me pongo delante de ti, porque tú eres bueno y perdonador. Mire, David sabía cómo era Dios. Ayer hablábamos de la bondad de Dios, ¿no? Es lo mismo, porque tú eres bondadoso, Señor, y perdonador. No solamente eres bueno, no solamente eres bondadoso, eres perdonador cuando nos arrepentimos verdaderamente y vamos delante de ti y te clamamos, tú nos perdonas y nos das otra oportunidad y nos vuelves a dar otra oportunidad. ¿Cuándo estamos aquí, amados, por las muchas oportunidades que Dios nos ha dado? Porque ha tenido misericordia, ¿sí o no? Él tiene misericordia. Él nos ama, hermano. Por eso que Jesús oraba con angustia, porque Él sabía que ese amor de Dios, ese amor inagotable, ese amor de misericordia, ese amor bondadoso de Dios, no iba a estar con Él en esas horas en que Él iba a cargar nuestros pecados. Él no quería perder la comunión con su Padre ni un instante en su humanidad.
Pero ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Dios no va a hacer eso con nosotros. Él ha prometido que estará con nosotros hasta el fin. ¿Cuánto lo creen? Con Jesús Él abandonó por causa de nuestros pecados, pero nosotros estamos en Cristo y buscamos de Él. Él nunca nos va a abandonar. Él nos ama con un amor inagotable, con un amor que no se cansa, con un amor que es sobreabundante, cada día más y más. Esa es la misericordia de Dios. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. Dice, no escucha. Esa confianza que tenía David con el Padre. No iba con cosas rimbombantes. No, él sabía que Dios lo escuchaba. Le dice, escucha, óyeme. Oh Jehová, mi oración. Está atento a la voz de mis ruegos. Te estoy rogando, te estoy suplicando. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Dice, en el día de mi angustia te llamaré, porque él estaba seguro que Dios le iba a responder. ¿Cuánto están seguros de eso, amado hermano? Por eso que hay que repasar la vida de David y vas a ver cuántas veces Dios le respondía. ¿Tú crees que cuando estaba ahí delante de Goliat, él en ningún momento estaba tranquilo? Ya, tranquilo, no va a pasar nada. No, tranquilo. No, mano, interiormente de repente tenía sus conflictos en su mente. ¿No? Como todos nosotros, de verdad, él conocía, él había matado osos, leones, pero era un hombre, no era un animal. Y seguro que ella estaba clamando en su interior, en su mente. Por eso que Dios sabía que con una sola piedra nomás tenía que matar a ese hombre. Con una sola piedra lo mató. A veces miramos a las personas como que si no tuvieran ninguna necesidad. No, hermano. ¿Qué dice al comienzo? Porque estoy afligido y menesteroso. Porque soy, ¿qué cosa? Pobre. Un pobre desamparado. Que un día tú me recogiste, me salvaste, me convertiste en tu hijo. A partir ya del versículo 8 comienza otra porción. Mire, cuando uno va al médico, un buen médico no te receta nada hasta que tiene un diagnóstico, ¿no es cierto? Y busca la causa, ¿sí o no? Y comienza a combatir la causa. Porque eso es lo que está originando el problema. También aquí David va ahora a pedirle a Dios que trabaje con él. Hasta el versículo 7 le está pidiendo cosas, ¿no es cierto? Y la razón es por qué. Y mostrando su condición. Pero ahora él va a pedir que el Señor haga una obra en su vida. Que el Señor comience a obrar en su vida, porque Él quiere aprender cómo trabajar cuando tenga este tipo de problemas. Pues a partir del versículo 8 dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. ¿Qué está reconociendo ahí? Primero, Él está reconociendo que hay un solo Dios. Y que si hay dioses, esos dioses no tienen nada que ver con Dios ni con David. Y no hay obra en la humanidad que igualen las obras de Dios. Así que tranquilo, hermano. El hombre no va a llegar jamás a ser otro humano. El hombre no va a llegar jamás a ser el cerebro humano. Nunca va a llegar, ¿me entiendes? Y un sinnúmero de cosas más que son propiedad de Dios. No lo va a hacer, ¿me entiende? Acá está diciendo bien claro y contundentemente David, ni obras que igualen tus obras. ¿Estás entendiendo? Así que tranquilo. Nunca dudes de ellos, nunca, nunca, nunca. Así tú ves robot. Este robot tiene un programa. Y está hecho por un hombre. Y está limitado.
haya lo que haya, crea lo que crea el hombre, amado hermano, jamás va a igualar la obra de Dios. Amén. No hay bomba nuclear, nada que destruya la obra de Dios. Dios va a seguir adelante con su obra. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre. Mira lo que dice. Todas las naciones que tú hiciste, todas las naciones vendrán un día y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, así no quieran. Pablo le dice a David, Pablo dice en Filipenses, que un día se doblará toda rodilla delante del Señor y confesará que su nombre es sobre todo nombre. Muchos de los cristianos adorarán y dirán, gloria a Dios, gracias Jesucristo. Y sus enemigos dirán, y de rodillas dirán, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Así sigan en rebeldía, no van a poder dejar de decirlo. Porque Dios es Dios, amado hermano. ¿Crees en ese Dios? De ese Dios está orando. A ese Dios nos está enseñando David cómo hay que orar. Para que la causa que ha causado nuestra angustia se vaya. Porque ¿cómo está David? Está afligido, está angustiado, está desesperado. Y él está diciendo, si mi Dios es el único que hace obras y nadie puede hacer las obras. Si mi Dios un día toda la humanidad se va a postrar delante de él, ¿cómo puedo estar yo así? ¿Está entendiendo cómo él mismo se está alentando? De su teología, de la que conocía acerca de Dios. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. ¡Aleluya! Qué oración tan gloriosa, ¿no? Y acá está lo que todos tenemos que aprender. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame a vivir como tú quieres que yo viva. Caminaré yo en tu verdad. Caminaré yo en tu fidelidad. Seré fiel a ti, Señor. Porque si tú no me enseñas, ¿quién me va a enseñar a vivir en la verdad? A hacerte fiel, a amarte con todo el corazón, con todo el alma, con todo mi ser. ¿Quién me va a enseñar que tú eres el único Dios? ¿Quién me va a enseñar a depender de ti? ¿Quién me va a enseñar a tener comunión contigo? ¿Quién me va a hacer posible que yo sea un piadoso? Un hombre de fe. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío. Te alabaré, oh amo mío, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre. Mire, ¿qué está diciendo? Como así que hay que orar a Dios en todo tiempo pidiendo misericordia, también hay que glorificar el nombre de Dios. Y en este caso, ¿cómo glorificaríamos el nombre de Dios? Diciéndole a la gente o a los hermanos, Dios es misericordioso. Mira, esto me pasó. Y por causa de este pecado que cometí, tuve que ser procesado por Dios. O Dios permitió que me pasaran estas pruebas. Porque aquí, como dije al comienzo, no sabemos cuál fue la causa de que él estaba afligido, angustiado. De repente era de que él había pecado contra Dios. Aunque ya estaba arrepentido, pero estaban las consecuencias de ese pecado. Entonces hay que enseñar. Tú has tenido tu experiencia. Has buscado a Dios en tu angustia, clamando por misericordia. Has visto la misericordia de Dios en tu vida. ¿Y ahora qué? Ahora enseña a los demás a que también practiquen la misericordia. Que Dios no es rectitud todo el tiempo, como muchos creen. Te alabaré, oh Jehová, Dios, con todo mi corazón, dice, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo. Has librado mi alma, mire, has librado mi alma, ¿de dónde? De las profundidades del Seol, del infierno. Yo estaba en el infierno por causa de mi pecado. Es decir, yo
Mi destino era el infierno, pero tú de ahí me has rescatado. Me has sacado. Mire, hasta dónde nos lleva para entender la misericordia de Dios. Todos nosotros, hermanos, todos estábamos, si no nos arrepentíamos, en las profundidades del Seol. Porque si en esa condición moríamos, a ese lugar íbamos. Por eso que ahí está la importancia de que no nos debemos de olvidar de dónde nos rescató el Señor. Porque si entendemos por qué Dios es misericordioso, tenemos que decirle, Señor, enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Porque yo quiero temer tu nombre. Yo no quiero faltarte, Señor. Yo no quiero pecar contra ti. Cuando David confiesa en el Salmo 51, dice, contra ti he pecado. No dice, no, es que vino Betsabé, pues tú sabes, y ella vino, y tú sabes todo lo que hizo, y yo caí, pues no. No, yo soy el culpable. Mi corazón es engañoso y perverso. Yo fui el culpable. Si Betsabé tenía que arrepentirse, ella tenía que confesar su pecado. Ella, ¿me entiendes? Pero David confesó su pecado. Yo soy el que he fallado. Yo. ¿Entiendes la causa? Entonces acá dice, enséñame, Señor, tu camino de santidad, tu camino de temor de Dios, tu camino misericordioso, tu camino santo, y caminaré yo en tu verdad. Versículo 14, la tercera parte. Los creyentes oramos a Dios por misericordia para que nos dé fuerza cuando somos amenazados por el enemigo. Por personas arrogantes, le pedimos a Dios de una manera que nos muestre su poder para que Él tape la boca o actúe en contra de nuestros enemigos. Dice, oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violento han buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Si usted va al Salmo 1, dice, ¿no? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Cuando habla de silla de escarnecedores, se habla de una reunión, de una asamblea, así como un culto. Se reúnen los conspiradores, los que conspiran contra Dios, o los que conspiran contra ti. Muchas veces no va a ser uno, sino un grupo de personas, se van a unir para tratar de destruirte. Por eso que está reunido las Naciones Unidas, se ha reunido la OEA, todo el Banco Mundial, toda esa gente para plantear la agenda el día de hoy. Ellos se han unido, hermano. Y lo que estamos viendo el día de hoy es la ejecución. Por eso que los países la agarran del cuello, le dicen, ¿no? Si tú no haces esto, no te damos préstamos, no te damos esto, te quitamos lo otro. Por eso que los países están obligados a cumplir con la agenda. Ahora, ¿por qué Dios lo ha permitido, hermano? Porque es el tiempo de buscar a Dios. Porque es el tiempo que tenemos que clamar a Dios, amado hermano. Así que preparémonos para lo que se viene. Ya no, si el otro día nuestro señor presidente ha recibido los halagos de la OEA, eso viene con su paquete incluido. El paquete es, vuelve a la agenda, ha dejado la agenda, el Ministerio de Educación ha sacado toda la programación, ahora vuelve a esa agenda para que yo haga eso y me exponga y te diga y te felicite, tú vuelve a la agenda. Yo me encargo de cuidarte a ti y tú cumple con la agenda. Esas son alianzas diabólicas, ¿saben? Pero dice su palabra, como David conocía su palabra y como algunos estudiosos plantean de que del Salmo 3 al Salmo 150 solamente es demostrar lo que dice el Salmo 1 y 2, por eso en el Salmo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes contarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos su ligadura, echemos nosotros sus cuerdas, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos y luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia de las naciones. Bueno, aquí lo que está diciendo, si vamos aquí y lo aplicamos en este caso, amado hermano, nuestro Dios reina y gobierna. Nuestro Dios reina y gobierna. Dios lo va a permitir esta agenda a esta humanidad hasta el día y la hora en que Él lo permita. Ni más ni menos. ¿Saben? Un principio bien elemental. Antes de la caída de un soberbio, ¿qué hace?
se enaltece y le va bien, hermano. Cuando tú vas a que un soberbio va a caer, o una nación soberbia, o un grupo de naciones soberbias van a caer, usted lo va a ver en su mayor expresión de maldad. Van a decir, no puede ser. ¿Dónde está Dios? Es que están pronto a caer. El que se enaltece y llega a su máxima impresión es que está pronto a caer. Y si esta humanidad, esta agenda está en su mayor expresión, es porque Dios pronto va a actuar. Y juicio habrá, porque Dios es Dios. Mi decreto, tú eres mi hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones y los confines de la tierra. Y Dios va a cumplir, amado hermano. Por eso el versículo 15, 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mire, David conocía la historia de Moisés muy bien. ¿Quién clamó de esa manera? Moisés. ¿Para qué? Para que Dios mostrara su misericordia. Mírame, dice, y ten misericordia. Mira esa confianza de David, ¿no? Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Mírame. ¿Tú podrías orar de esa manera? Decirle, Dios, mírame. Pero si tú comienzas como ha comenzado David, ¿con quién está orando? Con su padre. ¿A quién está presentando sus peticiones? Aquel que hasta ese día lo mantiene con vida. Aquel que le ha prometido que él iba a ser el rey de Israel y que él le iba a sostener. Como diciendo, vuélvete a mí, ten compasión de mí. Dice, da triunfo a tu siervo, en lugar de poder, y guarda al hijo de tu siervo. Haz conmigo señal para bien y vean los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. ¿Qué aprendemos en este salmo? Ya vamos terminando. Vamos a ver, primero, que nosotros debemos orar con humildad. Primero, el primer principio que vamos a aprender en este salmo, ¿cuál es? Que debemos de aprender con humildad. ¿Cómo se presenta David? Como un pobre desamparado, sin Dios, menesteroso, afligido, en crisis profunda, angustiado. ¿Cómo va? No dice, Señor, mire, nosotros somos de la iglesia de Dios Pentecostal, yo me congrego en la iglesia de MI de Pachacamá. Tú sabes, ¿no? Mira, el otro orábamos el otro día y un hermano que se sanó. Mira, en la iglesia los hermanos se congregan, los hermanos hacen esto. Y yo también, señora, no te olvides, ¿eh? Yo vengo a los cultos, no fallo ningún culto. Yo tengo un cargo, yo diezmo, yo ofrendo. Todo lo que me dicen que haga, yo hago. Así que respóndeme, pues, Señor, ¿ya? Así fue. ¿Quién estaba orando aquí? David. ¿Qué hemos dicho? 66 libros capítulos de la Biblia hablan de David. Se presenta como debemos estar todos nosotros, con humildad y sabiendo que nosotros, amados hermanos, ninguno de nosotros valemos por lo que somos, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Y que si Dios nos va a dar algo es porque Él lo quiere hacer en su misericordia y amor, o en su gracia, que es el favor inmerecido. Vuelvo a repetir, si tenemos ese corazón manso y humilde, pobre en espíritu, como el Señor nos manda en Mateo 5:3, las oraciones que tú van a hacer de gran bendición. Por eso que es importante, que dije hace un momento, que antes de orar, ¿qué tenemos que hacer? Reflexionar, pensar, meditar en las peticiones que tenemos y buscar, ¿no? En segundo lugar, debemos de orar con disposición a obedecer, ¿no? Es decir, si tú vas a orar y no vas a obedecer lo que Dios dice en su palabra, no ores, hermano. No. ¿Qué dice David? Enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré en tu verdad. Es decir, esa es trascendental. Porque de cualquier experiencia que tengamos buena, o dificultades, problemas que tengamos, si vamos a Dios, algo Él nos va a enseñar.
Y muchas de las cosas que nos enseña es para que obedezcamos. Porque dijimos hace un momento que de repente lo que David estaba pasando era consecuencia de un pecado que él había cometido. ¿Entiende? Entonces Dios lo está trabajando, lo está procesando con él, está obrando en su vida y él le dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, versículo 11, y caminaré yo en tu verdad y afirma mi corazón para que tema tu nombre. Entonces, eso es trascendental. Jesús, ¿cuál fue una de las características aparte de la humildad y mansedumbre? La obediencia a su Padre, ¿sí o no? Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién lo describe? Pablo, mira, Pablo aprende la lección y nunca más se vuelve rebelde contra Dios. Y Pablo puede tomar el ejemplo. Jesús dice, cuando escribe a la iglesia de Filipo, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la oración, tenemos que ir con una disposición a hacer lo que Dios, después de que oremos, que Él nos diga en su palabra, porque Él te va a responder. ¿Dios te responde con qué? Con su palabra. De repente tienes un tema, un problema que estás sufriendo, y la respuesta va y Dios dice que te tienes que humillar, que te tienes que arrepentir porque lo que estás haciendo está incorrecto, que eso es pecado. Tercer lugar, debemos orar con argumentos. Es decir, nuestros argumentos. Vamos a ver rápidamente, por ejemplo, la forma como habían argumentos que hablaban acerca de él, de David, y habían argumentos acerca de Dios. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, porque estoy afligido y menesteroso, porque soy un pobre desamparado. Segundo, en el versículo 2, porque soy piadoso, es decir, porque tengo comunión contigo, ¿no? Él está hablando de él. Es decir, su argumento es porque tú sabes que yo estoy unido a ti. Yo soy piadoso porque tú me has hecho piadoso. Y yo tengo comunión contigo. Tercero, porque a ti clamo todo el día. ¿No? O sea, ese es el argumento de David. Está diciendo, ten misericordia, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Su argumento era porque a ti clamo todo el día. El cuarto argumento, alegra el alma de tu siervo, dice. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento de David? Porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Es decir, mi alma está delante de ti. Son 4 argumentos. Y ahora cuando él habla acerca de los argumentos de Dios, dice, está atento a la voz, el versículo 6. Está atento a la voz de mi ruego. En el día de mi angustia te llamaré. ¿Cuál es su argumento? Porque tú me respondes. El argumento es que él sabía que Dios le iba a responder. El segundo argumento con respecto a Dios. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Tremendo argumento, ¿no? Es decir, el argumento él le decía, Señor, yo sé que tú eres grande y hacedor de maravillas. Tú eres Dios. Es decir, él conocía a Dios. Su argumento, por eso dije al comienzo la importancia de ¿qué? De leer la palabra, porque leer la palabra aquí nos va a llevar a conocer a nuestro Dios. Tercero, en el versículo 13. Porque tu misericordia es grande para conmigo. Él lo había experimentado. Si vamos al Salmo 51, ustedes lo pueden ver ahí, la gran misericordia de Dios. David hablaba de que él había experimentado. Y en último lugar, en el versículo 17, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Es decir, ¿qué está enseñándonos aquí cuando habla de argumentos? Cuando tú vas a orar, por eso digo que es importante meditar, reflexionar, aún de repente en tus casos que has tenido, en las situaciones que tú has experimentado con respecto a Dios. Y has visto la respuesta de Dios. Y dice, Señor, ¿no? En el día de mi angustia te clamé a ti y tú me oíste, Señor. Y ahora estoy nuevamente angustiado y yo sé que tú me estás oyendo. Entonces, mi argumento es que cuando ya tuve en angustia, le clamé a Dios y Él me oyó. ¿No? Dice, Señor, tengo esta necesidad, porque tu palabra dice, tú eres mi pastor y nada me faltará, y me está faltando esto. Tienes que argumentar con respecto a ti, en tu condición en que estás, de lo que tú crees acerca de Dios y de lo que tú crees de las experiencias
o de los principios inagotables de la palabra de Dios. 15 peticiones hace David y todas esas peticiones no están solas, están argumentadas. En el cuarto lugar, hemos de pedir por su misericordia, que es lo más importante en esta mañana. Dios no nos salva, Dios no hace las cosas por las cosas que hagamos, no, sino porque Dios es Dios, amado hermano. Por eso es que tenemos que orar al Señor pidiendo misericordia. Dios nos ayude, hermano, de verdad, se lo pido en el nombre del Señor. Yo sé que no es fácil aprender esto. Aquellos que ya tienen todo un molde, todos los principios. Si yo ayuno, si yo oro, si hago, Dios tiene que responderme. Pero ese no es el principio de Dios. Él lo hace por su pura misericordia. Y cuando entendamos la misericordia de Dios, ¿sabe qué va a pasar con nosotros? Dios en su misericordia nos va a enseñar su camino. Nos va a enseñar por el camino de la verdad, por el camino de la fidelidad, por el camino de la santidad, por el camino del temor a Dios, por el camino de la obediencia, por el camino de la dependencia de Él. Vamos a crecer en grandeza y vamos a ver que la misericordia de Dios, ¿por qué lo hace Dios? Por su misericordia, gracias a su gracia, de amor inmerecido. Es decir, debemos pedir a Dios misericordia porque Dios es misericordioso. ¿Cuánto cree que Dios es misericordioso? Pareciera repetitivo, pero es importante. No te vayas de este lugar si no tienes claro el concepto de que Dios es un Dios de misericordia. ¿Saben por qué tenemos que aprender que Dios es misericordioso? Tenemos que ser como ese hombre que estaba ahí orando, el publicano, y decía, sea a mí propicio, ¿no? Yo pecador. ¿Cómo descendió del templo? Experimentando la misericordia de Dios. O cuando Jesús enseña el famoso ejemplo del samaritano, ¿no? Que hace una obra de misericordia y el religioso no lo hace. Por eso que cuando nosotros aprendemos la lección de ser cristiano en base a lo que yo hago y que Dios tiene que responder, si no somos sacados de ese molde, terminamos siendo legalistas y queremos que todo el mundo haga lo que nosotros hacemos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que si tú no oras, Dios no te bendice. Si tú no... Ya dije hace un momento, no es así. Tú lo tienes que hacer todo eso, porque esa es tu naturaleza. Si no lo haces, preocúpate. Si no oras, si no cumples con la mayordomía, es una obra poderosa de Dios. ¿Se imagina que tú entiendas todo eso? Y Dios, misericordia, hermano. Y por eso es que tenemos que proclamar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios en nuestra vida no es para que ya tengamos ahí, solucionamos el problema y después nos olvidamos y volvemos a pecar. Y cuando pecamos o cuando tenemos problemas, situaciones personales, recién buscamos a Dios misericordia. No. Cuando tú y yo proclamamos la misericordia de Dios y somos misericordiosos, estamos preparados para cualquier evento de la vida, hermano. Tenlo por seguro. Si entendemos la misericordia y practicamos la misericordia de Dios permanentemente, te aseguro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú estarás preparado para cualquier evento de la vida. Pero no se puede ser misericordioso y activamente misericordioso si no oramos permanentemente, pidiéndole a Dios misericordia todos los días de nuestra vida. Así te vaya bien, así estés de lo mejor, no tengas ningún problema. Igual pídele misericordia a Dios. Porque Dios quiere que todos los días experimentemos su misericordia, que es su amor inagotable. Padre, venimos ante ti para pedirte que esta palabra llegue a lo más profundo de mi corazón y de mis hermanos. Que aprendamos, Señor, a saber de que tenemos que ser humildes, Señor,
Y esa obra de humildad no se da por sí mismo, esa obra de humildad se da cuando tenemos comunión contigo y nos apegamos a ti, renunciando, teniendo un verdadero arrepentimiento, y tú haces la obra y nos llevas a entender que somos nada sin ti, que somos pecadores arrepentidos, Señor. Sí, Padre de la gloria, llévanos a entender la gran necesidad de ser obedientes, Señor, porque todo hombre misericordioso es obediente. Sí, Señor, enséñanos a orar conociendo tu palabra y poniendo argumentos, Señor, con respecto a nuestra condición y con respecto a lo que tú eres y los principios que están en tu palabra. Y lo más importante, Señor, es que tú eres misericordioso. Tú eres misericordioso. Y si somos tus hijos, estamos llamados a creer que tú eres misericordioso. Y que somos lo que somos por pura misericordia tuya, Señor. Y estamos llamados a proclamar tu misericordia permanentemente, Padre de la gloria. Ahora te pido que tú bendigas, Señor, estos elementos del pan y el vino, Señor, que simbolizan tu cuerpo y tu sangre para compartir esta santa cena, Señor. Que haya un espíritu de recogimiento, de entendimiento de la misericordia de Dios tuya. Si vamos a practicar este sacramento de la Santa Cena es por tu misericordia, Señor. Porque estamos aquí por tu misericordia, Señor. Bendícelo, Padre Celestial. Amén. Vamos a compartir de la cena del Señor. Vamos a su palabra. Pongámonos de pie, amado hermano. Vamos. Padre, gracias Señor. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte, Señor, anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno y coma del pan y beba de la copa. Padre, aquí estamos delante de ti. Cada uno tiene la capacidad de parte de Dios de escudriñarse, de ver la condición en que está, Señor. Y venimos ante ti y te pedimos perdón por todo pecado que hayamos cometido, Señor, por todo pecado cometido que le hayamos hecho voluntariamente, y aquellos que han sido inconscientes, Señor, también. Ten misericordia y perdona, Señor. Límpianos con tu sangre santa y preciosa. Purifícanos, santifica. Ten misericordia de nosotros, Señor, y podamos participar de esta santa cena con alegría y con gratitud.